a saludar ahora, ya en este miércoles, de encuestadores a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, a Francisco Abundis, director adjunto de Parametría, y a Jorge Buendía, director de Buendía Laredo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y yo les pregunto así a bocajarro, pues sí fallaron las encuestas. Eso es lo que los que no somos doctos en este tema pensaríamos. No le fue bien a las encuestas allá en Estados Unidos, pero ¿qué piensas, Roy? A ver, primero, creo que parte de la forma de pensar así del linchamiento que incluso que algunos han hecho, tiene que ver con el martes de la semana pasada. O sea, mucho tiene que ver con la expectativa generada de ese martes. Hoy, después de una semana, ya un poco ya está más suave este juicio. ¿Por qué? Porque el martes pasado, como que el fantasma de 2016 había aparecido, ¿no? Cuando Michigan, Wisconsin, Pensilvania se orientaban hacia Trump, Pensilvania por más de 10 puntos ese día, cuando ganaba Ohio y Florida, parecía que se repetía el fenómeno de 2016 y entonces ese fantasma apareció y la crítica a las encuestas fue impresionante. Después de una semana ya vemos que no, cuando ya llega el conteo temprano, el conteo de los votos tempranos, pues ya no, el triunfo amplio, pues parece que se confirma el triunfo amplio por lo menos en la parte de votos electorales y en los puntos. Cierto, una distancia 54-46 de 8 puntos, cuando queda 52-48 solo de 4, sí hay una subestimación al voto de Trump, nacional al voto de Trump, pero que sí habría que explicarla después los encuestadores norteamericanos que hasta ahorita solo han dicho no medimos bien a los hombres blancos, pero en el fondo ninguno de los 51 estados, ojo, ninguno de los 51 estados declararon previamente ganado a un candidato y salió otro candidato. O sea, los estados que ganó cada candidato o sí nos habían dicho que ganaba o había sido declarado un estado competido. Entonces yo creo que el juicio inicial es más grave de lo que el tiempo nos ha dado. Oye, Jorge, tú escribiste un texto crítico sobre las encuestas ayer, lo publicaste en el Universal, y efectivamente, como dice Roy, aquí a lo mejor hay una diferencia de votos, hay una diferencia de porcentajes, pero no se cruzaron los ganadores. O sea, lo que estuvieron diciendo las encuestas, incluso por estados, que estuvo muy ampliamente medida este electorado a nivel de estados, pues apunta a lo que efectivamente habían estado anticipando, habían estado previendo como una tendencia, Jorge. Así es, no se equivocaron de ganador. De hecho, el único estado donde las encuestas preelectorales apuntaban claramente a una victoria de Biden, y esto no ocurrió, fue en el caso de Florida. Y lo que sí es que la distancia, el error, digamos, medido por la brecha, la distancia entre primera y segunda fuerza, es mucho más grande que la que había en 2016. Tenemos casos, cuando Roy dice no se apareció el fantasma, bueno, sí se apareció, lo que pasa es que no le alcanzó al fantasma para darnos la sorpresa de 2016, pero en Florida se equivocó por 5 puntos, Wisconsin, Michigan, incluso Pensilvania, que había ventaja por lo menos de 5 puntos en los promedios. Y hay que decir, estamos hablando de los promedios, que son todavía una medición más sofisticada de lo que nos arrojan las encuestas. Quizá ustedes recuerden, 5 días antes de la elección, el Washington Post y ABC publicaron una encuesta donde decían que Biden iba a ganar por 17 puntos porcentuales en Wisconsin, y la diferencia fue de menos de 1 punto porcentual. Es decir, sí hay casos muy dramáticos de errores de medición. Ahora, esto es la presidencial. En las elecciones para diputados, para la Cámara de Representantes, el escenario es todavía peor. La distancia entre lo que ocurrió y lo que se estaba previendo es todavía mayor. Ahí es todavía más grave el error de medición por parte de las encuestas, e incontables números de distritos que se daban como empatados o que los podían ganar los demócratas, pues literalmente están ya en manos de los republicanos, que llevan una ventaja, han ganado 6 curules en promedio. Sí, aquí la agencia AP anoche ya, con base en su propia estimación de los resultados directos de las casillas, decía, sí, los demócratas mantienen
el Congreso, la Cámara de Representantes, pero perdieron. O sea, lejos de ganar lo que esperaban, perdieron. Y en el Senado tenían la expectativa de darle la vuelta, pero los republicanos parece ser que van a seguir manteniendo el Senado. Paco, ahora votaron 77 millones de personas hasta este momento, porque no se han terminado de contabilizar los votos. 77 millones de personas por Joe Biden y 72 millones por Donald Trump. Pues este número es histórico en todos los sentidos. Es una elección que generó muchísima participación y al mismo tiempo, te lo pregunto, Paco, pues lo que nos refleja que es una gran polarización en el electorado estadounidense. Primero, yo creo que es una elección que despertó mucho interés. El promedio de una presidencial en Estados Unidos histórico ha sido alrededor de 60%. En este caso estamos hablando de niveles de participación de casi 67, 66.9. Entonces sí, 7 puntos es casi 10% más digamos, respecto a su histórico. Yo creo que sí hubo más interés en esta elección de ambos lados, como ambos son, digamos, los candidatos más votados. Trump superó su propio número, digamos, de la elección anterior, y yo creo que esto al final puede que haya tenido algún impacto también sobre las mediciones. Regresando a la discusión previa, te diría que hubo situaciones inusuales y en ese sentido esta elección se debería clasificar de otra manera. Yo creo que el tema del COVID hizo, por ejemplo, que las tasas de respuesta fueran más altas, pero creo que casi todas las explicaciones hoy incorporan el elemento de la diferencia entre quién estaba respondiendo las encuestas y quién no. El voto de Trump se define por ser un voto antisistémico y lo que se sabe hasta ahora, o sugieren algunos de los pollsters, tanto demócratas como republicanos, como David Short o Neil Newhouse, que es este último republicano, que hubo un sesgo muy claro de no respondentes que eran más voto pro Trump, que es un voto, digamos, republicano, y que en este caso, a diferencia de 2016, sabemos que hubo una subestimación de Trump genérica, y yo creo, como decía Roy, que ahí tenemos que separar la discusión entre lo que pasó, ¿no?, y las causas de lo que pasó contra la expectativa. Tu primera pregunta fue si las encuestas estaban mal. Yo creo que hay que distinguir entre si fueron imprecisas, más allá de si estaban mal. De hecho, te diría que, como decía Jorge, tal vez solamente en un estado se equivocaron de ganador, pero en realidad, en términos de números, hay errores como más graves. Que tengas el mismo ganador no significa que el error sea menor. Te diría que las preelectorales de Wisconsin, de Michigan, tienen errores, algunas de casi 10 puntos. Pero traes un ganador correcto, que al final es la función mínima que deberá de cumplir este método. Roy, perdón, para poder tener una segunda ronda, Roy, sobre la base porque es la información que se tiene de las encuestas de salida, los demográficos, la gran pregunta es si esta elección lo que hace es considerar el trumpismo y el populismo aquí. El Washington Post dice hace unos días que el populismo en Estados Unidos y en el mundo no termina con esta derrota de Donald Trump, y hoy el New York Times dice es el final del populismo con la caída de Donald Trump. ¿Tú qué piensas, Roy, sobre los datos muy importantes, los demográficos, las razones por las que votaron? Mira, esos demográficos simplemente del total de votos. No te acabes California. O sea, la ventaja de votos de Biden sobre Trump prácticamente es la que tuvo en California. Si quitas California en la suma de votos, prácticamente empataron en los votos, ¿no? Entonces, no es que haya sido derrotado.
pues, prácticamente Estados Unidos está dividido. En términos de estados gana más Trump, en términos de territorio, cuando lo pintas en territorio por condados gana más Trump. No, es una falacia estar diciendo que fue derrotado. Simplemente en esta elección, por el sistema electoral, tanto por voto popular como por votos electorales, pues gana Biden. Pero Oye, Trump, ahí está, su fuerza Roy, está, sus simpatizantes ahí están. Roy, pero si vemos el mapa en colores de la elección del 2020 frente al 2016, hay más azul que rojo. Pero si nosotros nos vamos históricamente, pues más o menos los colores, el rojo y el azul, están en los lugares donde siempre han estado, Roy. Sí, de hecho, si 2016 para 2020, pues los cambios son en el famoso Wisconsin, Michigan, Pensilvania, en Virginia, en Arizona, y ya, ¿no? O sea, Biden ganó lo mismo que ganó Hillary, lo conservó y le quitó unos 5 estados a Trump. Todo lo demás sigue igual a nivel estado, pero el de que lo hiciera a un lado, no. O sea, de que lo corrieran a patadas a Trump, no. De acuerdo. ¿No? Oye, Jorge, ahora, es cierto, pues hay 72 millones de votos que sufragaron por Donald Trump, pero ¿esto qué significa? ¿Significa que el populismo de Donald Trump es muy sólido o significa que el mensaje de Donald Trump para diferentes sectores sí fue muy eficiente? Creo que aquí es difícil intentar medir qué tanto es trumpismo y qué tanto en 2016, por ejemplo, fue anti-Hillary Clinton. Creo que parte de la sorpresa de esta elección es que todos esperábamos que disminuyera su votación, pero lo que es cierto es que a los republicanos les fue mejor en la Cámara de Diputados que en la presidencial, a pesar de que Biden no era el mejor candidato. Entonces, digamos, hay como dos vertientes en lo que lo puedes ver. Los republicanos están mejor que Trump, por un lado, y la otra es, y que creo que es la pregunta relevante hacia donde tú apuntas, ¿qué tanto se ha jalado, digamos, el Partido Republicano hacia esta versión mucho más populista, con tintes raciales, con tintes de violencia, de discriminación de género? Y yo creo que esa es la pregunta. Creo que en ese sentido sí la distancia es cada vez mayor entre republicanos y demócratas, y este no es un fenómeno nuevo. La polarización de los partidos en Estados Unidos y la polarización del electorado ya viene desde hace 15, 20 años, quizá aquí es una manifestación extrema, pero yo creo que la pregunta de fondo es qué tanto va a lograr esta versión populista dominar al Partido Republicano. Ya se habla de que Trump quiere tener un comité de acción política que le permita seguir para el 24. Su influencia. Paco, por razones de tiempo, un minuto, por favor, la respuesta. Este voto por Trump, ¿qué es? ¿Un voto que muestra un populismo o es un voto en el cual, por la actitud de Donald Trump, lo que se hizo fue socializar todo lo que Estados Unidos ha sido en su historia? Yo creo que sin duda es una sociedad polarizada, pero creo que en esta ocasión Trump no necesariamente, o la gente que votó por Trump, tuvo dos causales principales o dos razones. Una, la economía, el voto de bolsillo, que creo que estamos subestimando ese elemento en toda la elección, y ciertamente un voto de ley y orden contra el voto demócrata, que fue preocupación por las relaciones interraciales en la sociedad y por el COVID. Si separas esto en las dos causales principales, creo que aparte del voto de Trump fue a pesar de Trump. Es decir, su gestión económica creo que fue lo más importante para ese votante, pasando por todos los otros males que pueda tener ese presidente o lo que haya representado. Pero creo que ahí estamos sobreinterpretando tal vez y pensando que las razones del voto por Trump era pro-Trump y a lo mejor fue simplemente voto económico. Paco Abundis, Jorge Buendía, Roy Campos, muchísimas gracias por este análisis sobre lo que todavía no termina. Muy buen día, síganse cuidando. Cuídate. Son las 7 de la mañana con